y Fernando. Hoy día vamos a presentarles esto, que vamos a presentar la charla de la idea del libro y específicamente el caso de la OBUC ilustrada. Así que voy a presentarle a nuestros expositores. Carolina Valenzuela, editora gráfica de Ediciones ALQ, editorial de la Escuela de Arquitectura UC, ha participado en el diseño de más de 200 libros y revistas como productora gráfica, diseñadora y o directora de arte. De forma independiente también ha colaborado en diversas publicaciones, entre las que se destacan los los volúmenes del 4 al 7 de la colección de libros del Centro de Patrimonio Cultural UC y la serie OBUC Ilustrada de Catálogo de Arquitectura. Fernando Abarca es arquitecto por la Universidad de Chile y CEO de Catálogo de Arquitectura, creador del encuentro Arquitectura Art por Ciento, ¿así se ve? Arquitectónicamente, y líder del proyecto OBUC Ilustrada. Es además aficionado a la fotografía de aves en sus hábitats naturales. Les agradecemos muchísimo por estar aquí. Y sin más, los dejo. Bueno, gracias a Fernando por venir. Era una deuda, siento yo, que teníamos como escuela que tú vinieras. Gracias a mi escuela también, y especialmente a ti, Reina, muchas gracias, y por ti, pero sí. Para partir, quiero contar un poquito cómo llegué yo a esto, porque no tengo nada que ver, no los conocíamos, solo conocía Catálogo yo. Estando de vacaciones en febrero del 2019, veo una publicación de Fernando en LinkedIn que dice: se viene la publicidad, así, y muestran unos libros. Y yo, no sé por qué, le escribí inmediatamente y le dije: yo quiero ser parte de esto, necesito ser parte de esto. Aparte que yo ya había estudiado diseño, por lo tanto ya tenía como las patas para hacer. Luego de eso me dijo: te llamo, algo así. Y me llamó al tiempo a unas reuniones cuya sensación me dejaron lo que les voy a presentar, ¿ya? Hablar también que la OBUC Ilustrada está hecha por un equipo no muy grande, no mucho mayor a Ediciones ALQ, de gente muy rigurosa, muy preocupada de que lo que se publica sea de la mejor manera posible para todos y que en el ámbito profesional tenga alta utilidad, ¿ya? Las preguntas con las que yo salí de esa reunión son esas. Un poco porque yo sabía que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, para todos, se nos hace cuesta arriba cuando salimos de la escuela. Si yo a ustedes, por ejemplo, les digo casa, o algo más simple como una taza, por ejemplo, cada uno de nosotros se imagina algo distinto. Se imagina su casa, su taza, su asiento, lo que sea, lo que ha vivido. Es imposible hacer que algo escrito, solo escrito y con formato normativa legal, sea objetivo y entendible por todos. Por lo tanto, este quiere publicar no es cualquier cosa, es algo que le va a servir para el día de mañana proyectar a las personas que lo utilicen. ¿Por qué? Porque justamente es ese el problema, el lenguaje legal que es muy poco cercano y que implica interpretación, no es objetivo. ¿Para quién? Para arquitectos, constructores, ingenieros. Incluso, tú me contaste una vez que abogados se te habían acercado porque por fin entendían lo que estaban redactando. Cosa que no es menor, porque todos nacemos dibujando, ¿ya? Por lo tanto, es un lenguaje muy cercano el que esté ilustrado. ¿Y cómo? Con este lenguaje común y objetivo de representación arquitectónica, que es un lenguaje. La representación arquitectónica no la lee cualquiera, la leen profesionales. Es un lenguaje, un idioma en que le estamos hablando y le estamos mostrando una forma a alguien que la va a entender. A propósito de esta apropiación, que ha surgido mucho la idea de que hay una apropiación de la normativa, hay un concepto que es un concepto muy bonito tratado por Roger Chartier, que es un experto en los libros, y él dice lo siguiente: se refiere a la capacidad de los individuos de producir algo que no es idéntico a la intención del autor o del editor, de la obra que han recibido. Hay una forma de invención de sentido, de producción de un sentido inesperado. Es la capacidad creadora de la apropiación. Apropiarse de algo ha existido en la historia. Me acuerdo de un profesor de arte que me dijo a mí: no importa copiar, porque pasa por ti.
En este caso es un texto normativo que no se puede alterar. Y en ese sentido, la UBUC ilustrada no es una interpretación del texto reescrito, es el texto de la normativa ilustrado. A propósito de la Ley de Propiedad Intelectual de Chile, la 17.336, que lo puse como debe ser en nota en letra chica, solamente para jugar nomás. Cubre obras literarias, artísticas y científicas y no es explícita sobre normas jurídicas. ¿Qué pasa aquí? Uno se va al convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, lo dice, y tampoco lo cubre, deja a los países a cargo de qué se hace con esto. Por lo tanto, se subentiende, y esto lo tomé textual de unos apuntes míos de un curso de la Ley de Propiedad Intelectual, se subentiende que se pueden republicar, ¿ya? Se pueden republicar, lo pueden republicar catálogo, lo podría haber republicado yo, edición LQ, quien fuera, ¿ya? Lo importante es que la edición es la que tiene propiedad intelectual, o sea, es una edición cuyos textos, imágenes, texto explicativo, imágenes, notas, son parte de una edición general y eso está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. Es decir, no puede venir alguien y copiarte tu libro o reimprimirlo y ponerle su logo. Eso es ilegal, porque tiene una serie de elementos que son de ustedes, ¿ya? Que son del equipo de catálogo que se dio el trabajo y la tremenda pega de ilustrarlo, para que fueran más entendidos. ¿Qué libro vamos a hacer? Me acuerdo que en esa reunión hablamos de un montón de cosas, dijimos, oye, los diccionarios que tienen estas letras al lado, la guía de teléfono antigua, las libretas antiguas de direcciones, y esta es una imagen que yo tuve en ese momento. Dije, esto es lo que más o menos debería ser. Un libro muy cercano, este es un diccionario ilustrado, muy cercano a la mano, porque los libros tienen esa gracia, de un tamaño moderado, 17 por 24, que es el estándar de los libros del mundo entero, no solo de Chile, que es un libro de consulta, por lo tanto no es un libro de lectura lineal, tiene distintas categorías de texto, tiene imágenes intercaladas y que necesariamente tiene que tener un vínculo muy directo del usuario con la información a través de llamados, de destacados, lo que fuera, porque es una lectura rápida además, no es una lectura con tiempo. Yo necesito rápido enterarme de cómo se soluciona lo que yo estoy leyendo. Existen muchos libros muy similares. Aquí tenemos una enciclopedia de 1915, enciclopedia de la práctica de la construcción moderna, en que por la factura de cómo ha sido la historia de los libros, del hacer los libros, el vínculo de la imagen con el libro mismo y las notas, en fin, yo diría que es lo más complicado. Cuando a mí me preguntan, o cuando he hecho clases sobre esto, yo digo que los libros de arquitectura deben ser los más difíciles de hacer, porque tienen todo. Tienen todo, tienen desde gráficos, tablas, tienen imágenes, tienen planos a escala, tienen fotos, tienen leyendas, tienen, en fin. Todos esos elementos han sido un reto para los diseñadores del libro. De hecho, los diseñadores se complican mucho con los planos, por ejemplo, porque además no se pueden ni siquiera tocar y porque además tienen que estar muy cercanos del texto que están explicando. Entonces, ¿qué escala tiene esa imagen? ¿Cómo se ve? ¿Cómo hago un libro que sea útil, que lo saque de mi estante y no se me venga encima, no me ataque? Que no sea un libro que tenga que poner en una mesa para poder leer. Entonces ahí surge también, que en ese momento no recuerdo si ya lo tenía decidido, parece que sí, que fueran tomos, ¿ya? Que hubiera tomos. Porque no se puede consultar toda esta normativa ilustrada en una cosa gigante que no se puede abrir, que no lo puede abrir, no puede mantener abierto, ¿ya? Entonces, claro, a mí me empecé a mirar archivos que tenía y uno de ellos era el diccionario de Violeta de Duque, el diccionario relacionado de arquitectura, que tiene esto muy bonito, que explica, ayer mirándolo de nuevo, no tengo el libro por supuesto, porque es muy antiguo, pero mirando la versión que está online, hay 50 páginas para explicar lo que es un castillo. Entonces hay también un espacio que se le dedica a las cosas por lo importantes que son. Esa es la UBUC ilustrada, no sé si la conocen, no sé si todos la han visto, pero estos elementos que fuimos detectando los empezamos a incorporar. Las guías, los índices y los subíndices de las portadillas,
las letras para cada uno de esos capítulos para que fueran fáciles de encontrar, la marca en el canto del libro para que se pudiera usar, las páginas destacadas para que uno fácilmente encontrara la página en la que está buscando, portadillas con conceptos que eso también fue saliendo en el tiempo, con los conceptos básicos definidos, en fin, ¿ya? Las normas que se estaban usando, la nota exacta de la norma y la página de donde se había sacado directamente abajo, porque si uno tenía duda iba a consultar la ordenanza que estaba en la ley. Sobre representación, la representación, como les decía recién, es el reto principal, es el lenguaje propio de la arquitectura. Y si ustedes miran esto, esta es una imagen que me encanta porque aparte que son los dibujos que hizo Andrea Palladio para la publicación que se hizo de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio en el año 56. Esto no es solo un reto de incorporar una imagen que en esa época había que hacer en un papel especial, en fin. Aquí hay un reto de encuadernación. Si ustedes se fijan aquí, esto está metido entre medio del cuadernillo, son dibujos, estas son hojas que se dan vuelta de un mismo edificio. Entonces está metido esto dentro del cuadernillo para que pueda ser visto por la persona un plano arriba del otro y lo pueda leer de manera específica, a una escala específica. Entonces también supuso la incorporación de las imágenes a estos libros, incipientes libros que estaban haciendo a estas alturas, supuso un reto grande que hoy día en lo digital uno pone una imagen, pone el texto encima, pone la leyenda, 5 minutos ya tienes la página lista. Pero en ese momento había que construirlo, literalmente construirlo. Y las copias de los dibujos eran copias de dibujos limitadas, así como también eran los libros. Esta es una imagen del cuaderno de Rodrigo Arévalo, que está sentado ahí. Cuadernos y cuadernos y cuadernos de análisis de las normas, de cómo se iban a representar. Él es arquitecto, por lo tanto, cada vez que analizaba la norma le tocaba proyectar un mini edificio en el cual tenía que mostrar el tema que se estaba hablando para sus, digamos, colegas de una manera rigurosísima, ¿verdad? Exhaustiva. Acá hay otra página, estas son del tomo 1. Ahí hay mini proyectos que él tenía que hacer para poder mostrar esto, ¿ya? Me ha tocado trabajar codo a codo con Rodrigo y es así. Esto es la maqueta de imprenta con las correcciones de catálogo que yo recibí. Miren esto, como verse en espalda. Que yo recibí cuando volvió de las manos de ella. Esto es el rigor que se necesita para hacer este libro, ¿ya? Acá hay otras imágenes del segundo tomo. Claro, tienes que mostrar el ancho de la escalera. Si estás hablando en una normativa que el ancho tiene que ser de un metro y tanto, tienes que mostrarlo en el lenguaje del arquitecto, ¿no? Y hay otra imagen, la rampa del jardín infantil. Y aquí hay un esfuerzo también de acercarlo a la persona y de utilizar todo tipo de dibujos. O sea, la U ilustrada tiene todo tipo de dibujos, tiene plantas, elevaciones, cortes, isométricas, perspectivas, creo que no sé si hay. Lo que no tiene es foto. Planos normativos, que si planos reguladores tiene la 1, en fin. Todo lo que se necesite para poder mostrarlo. Y a propósito de los libros de arquitectura, les quiero mostrar como la evolución de este tipo de libros. Este tipo de libros no es nuevo, ¿ya? Parten justamente con los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, que esta primera edición en italiano y la primera traducción en italiano, quiero que se fijen en hartas cosas. Uno es que los libros habían, la impresión de tipos móviles de Gutenberg había recién nacido, esto es de 1486, hace 36 años atrás, ¿ya? Es la primera vez que se traduce del latín en Vitruvio y se publica. Y no sé si muchos conocen cómo se imprime con las cajas de tipo móvil, pero es una caja en donde se ponen las letras y aquí está la caja. ¿Dónde se mete la imagen? Entonces estas ilustraciones que hizo Giovanni Zangalo son ilustraciones al margen. Es decir, una anotación al margen es una ilustración al margen.
Ilustración que tiene que ver exactamente con lo que está hablando el texto aquí, lo que dijo Vitruvio. Entonces la imagen se mete, la leyenda parece escrita a mano, porque no había posibilidad de meter textos en diagonal, ni verticales, ni más chicos. No existían, para que ustedes sepan, ni las negritas, ni las cursivas. Solo había textos en caja alta mayúscula o en caja baja mayúscula. No había más. La única forma de destacar aquí era haciendo este tipo de recursos, que era achicando, poniendo algún pequeño plomo dentro de la caja para correr el texto hacia un lado. Entonces, la anotación incluso, si ustedes se fijan en este detalle pequeño aquí, se mete en la anotación del ilustrador, que tiene que estar interpretando esto, porque el Vitruvio publicado es una interpretación de lo que dijo Vitruvio hace 2000 años, 2500 años atrás. Entonces, así eran los libros ilustrados al principio. Esta es una de las pequeñas, se llama Corsini Incunabulum, porque los Incunabulum son los primeros libros que se imprimieron después de inventar la imprenta, durante el siglo XV. Entonces se terminó el siglo XV. Y se llama Corsini porque se dejaron las copias en la biblioteca de Corsini, por eso que se llama así, ¿ya? Entonces, si a uno le dicen un Incunabulum, estos son los primeros libros, de verdad. No hay libros impresos anteriores a esto, los otros son manuscritos, ¿ya? Luego hay otras versiones del Vitruvio en que ya hay páginas asignadas, son grabados, ya no son dibujos a mano, ¿ya? El texto, si bien está escrito a mano, está metido dentro del grabado. Entonces, ya yo puedo meter el texto, como lo hace Rodrigo, meter el texto dentro del dibujo. Me voy a esforzar todo. Lo que aquí hay, esta versión tiene la versión en latín y la versión traducida al italiano en el mismo libro. Una de las primeras Biblias que se tradujo así, tiene 5 idiomas, es maravilloso, ¿ya? Entonces se usan distintas cajas para poner los distintos idiomas, ¿ya? Acá ya hay otra versión siguiente, que ya es de 1524, en donde se toman ilustraciones al Vitruvio hechas en 1511 y se ponen ya entre medio de las cajas. O sea, hay una caja de texto que es más chica, que se imprime primero se imprimen los textos y después se hacen los grabados de las imágenes. Por eso se ven medias chuequitas algunas. Estoy muy bonito en este libro y de repente la imagen está como un poco corrida respecto a lo demás. Todavía no hay negrita, todavía no hay cursiva, todavía no hay nada. Sí hay llamados con letras que se van a ir desarrollando dentro del texto general. Y esta versión es maravillosa, la misma que mostré antes, que es el Vitruvio ilustrado por Andrea Palladio, ¿ya? Y esto es, o sea, se tuvieron que inventar los desplegables para poder poner las imágenes a escala, ¿ya? O sea, el hecho que surja un desplegable dentro de un libro es culpa de la arquitectura, no es culpa de nadie. Incluso el formato de los libros era regular, no existía un formato distinto. Bueno, tienen que haber formatos nuevos, porque si no el libro se nos sale de adentro. Todos sabemos que los libros con desplegables se rompen, entonces mejor hacer un libro más grande. Y estos son ya los 4 libros de Andrea Palladio, los 4 libros de lectura que publica él después, ya en 1520 y 70, perdón, que ya es una composición a doble página de un mismo edificio con sus detalles, con cortes, con plantas, plantas de detalle, en fin, con textos metidos, empiezan a aparecer las cotas de medida. Ya es bien bonito porque la composición de la doble página antes no había existido, solo había texto libre. Acá hay otra doble página y aquí hay una leyenda, y esto está metido como mal porque justamente se imprimió primero el texto y después se puso la imagen con su leyenda, entonces por eso es que se ve como apretado, no se ve tan. Pero aquí ya hay invenciones de dibujo para poder representar en un solo dibujo varias cosas, ¿ya? No es solamente el edificio en vista frontal, sino que se saca un pedazo para poder mostrar lo que está dentro y la leyenda de lo que está dentro. O sea, los cantillones con leyenda no lo inventamos nosotros, no son del siglo XX, esto existe desde hace mucho tiempo. Ahora ya voy a ir mostrar otros casos diferentes para poder como abrir un poco abrir este espectro. Este es un libro muy lindo que se publicó en el año 1788, que son, digamos, 3 tomos de un libro, no son un libro, que es de la construcción del puente, no hablo en francés, de Neuilly, ¿ya? Y son libros, son tomos como una especie de especificaciones técnicas ilustradas de un libro que se hace para mostrarle a la gente o a los trabajadores
cómo hacer la zanja, cómo cortar el cauce del río, por dónde pasar el río, dónde se acumulan los materiales. Mi papá me contaba estas cosas, no, porque para poder construir un puente hay que cortar el río por algún lado y dejarlo pasar por otro. Ahí está. Si ustedes se fijan, ahí está pasando el río, aquí hay una planta, hay una elevación. Entonces se está construyendo las bases del puente y por otro lado, mientras se está dejando pasar el agua, se hace un cauce más profundo y luego por el otro lado se está haciendo el puente. Este libro es de verdad maravilloso. Un día tengo la oportunidad de verlo en vivo, es una cosa preciosa. Y finalmente, como no existen las fotos, hay que decirle, bueno, esto va a quedar así, ¿ya? Y este va a ser el día de la inauguración y va a estar lleno de gente y va a ser muy bonito, ¿ya? Otro libro que es muy importante es el Diccionario Nacional de Arquitectura, que es el que yo les decía, búsquelo, está descargable en internet. Es precioso, porque aquí ya se va desarrollando el concepto que se quiere hablar. Son 10 tomos, según creo. Es un libro chico, no es un libro grande. Y va, por ejemplo, cuando habla de los castillos, que me quedé pegada viendo los castillos, habla de todos los castillos, desde el castillo medieval, el primero, con la fortificación y todo, y pone el detalle, y hace el castillo no solo el edificio, sino que con todo el muro de alrededor, con el ¿cómo se llama estas aguas? No me acuerdo cómo se llaman estas aguas alrededor, y pone la leyenda, y van poniendo ahí, este es el puente levadizo, no sé cuánto, y es muy bonito. No entiendo francés, pero supongo que dice eso. Otro libro maravilloso, hay muchos, pero estos son como los más bonitos. Este es voy a intentar traducirlo porque está en alemán. El estilo en el arte de la construcción técnica y tectónica, algo así. Y ya se incorpora el color. ¿Ya? Hay libros preciosos en que, como se había descubierto, por ejemplo, que los templos griegos tenían color, por fin se puede poner en un libro que estas obras maravillosas a las que estamos recurriendo a partir de Vitruvio tenían colores. Y en una misma, acá abajo, hay cotas de medida. ¿Ya? Cotas de medida como las hacemos hoy día, escalas gráficas, detalle, la vista del color, y se usa el despliegue del libro. Estas son cosas que uno cree que descubre en América, que las hace, pero el libro, es simétrico, el detalle que estoy haciendo es simétrico, entonces lo pongo en medio, ¿ya? Para no perder información a su alrededor. Otro libro también súper importante, y en tomos, es la historia de la arquitectura de Chaussy, que también aquí ya recurren a lo que había intentado Palladio en su momento, que son estos dibujos explotados, abiertos, que contienen tanto planta como corte como elevación dentro de sí mismo, y además son en tres dimensiones, ¿ya? Aquí ya tenemos, no se alcanza a ver mucho, no sé si en el anterior, aquí ya tenemos la posibilidad de incorporar, de incorporar ya textos en cursiva, por ejemplo, para destacar ciertas cosas. Y obviamente tengo que mostrar el Neufert. Esta es la primera edición del Neufert, que es del año 1900, les contaba, en 1936, Ernst Neufert, un señor alemán, pleno gobierno nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es como el palo al gato, casi como la boca ilustrada. Sin saberlo, todo se iba a destruir. Entonces, esta exhaustiva medición de las cosas que hizo Neufert, que está de verdad todo, hizo que fuera un libro muy necesitado posguerra, sobre todo en Alemania. Bueno, de hecho, fue contratado por Anders Speer, que era el arquitecto de Hitler, para ver qué medidas tenían sus edificios, que eran gigantes, la idea de los edificios que eran gigantes. Este libro tiene la no menor cantidad de 39 ediciones solo en alemán, traducción a 17 idiomas y más de 500.000 ejemplares vendidos. Es un libro que se usa hasta el día de hoy, y no importa si tiene 39 ediciones, porque los programas van cambiando, las medidas de las cosas son distintas. O sea, antes no había computadores, no había escritorio, en fin, no había mouse en un lugar en que yo necesitaba de ponerlo. Entonces, esto es evolutivo, tal como lo ilustra, esto es una evolución relativamente natural. Acá esta es una edición muy reciente, esta está en inglés.
Y esto tiene justamente estas, ¿ves? Las maquitas. Y las maquitas en el Neufeld, que es una cosa muy buena y muy cómoda, tienen lo que están hablando. Por ejemplo, están hablando de centros deportivos o están hablando de teatros. Está dividido por capítulos, el índice es muy similar a porque lo divide por programas más que por orden lógico ni abecedario, ¿ya? Entonces uno llega desde el proyecto al usarlo, no llega diciendo ya, estoy haciendo un teatro, tengo que buscarlo en la tele. No, estoy haciendo, qué sé yo, centros o espacios comunes y llego a través de eso, ¿ya? Y puedo ver al lado del teatro un anfiteatro, y puedo ver un poquito más allá, o a lo mejor una sala de clase, que están todos más o menos juntas. Otros libros más recientes están los libros de Ching, que estos son libros, yo siempre los miro y yo digo esto es postmodernismo absoluto, porque Ching lo hace en el año 79, este libro que es La arquitectura, forma, espacio y orden, que también tiene un montón de ediciones. Este es el mío, de hecho, que es como la edición del año 2000 en español, también está hecho en un montón de idiomas, lo tomó Gustavo Gili y lo publica hace cierto tiempo, pero evidentemente que en ese momento no había computadores, no había... El máximo que había era cine y televisión, entonces había que decirles, bueno, estas son las obras de las que estamos hablando, de las que vamos a hablar y las que vamos a copiar y vamos a reproducir. Entonces, naturalmente, surgen una cantidad de libros como de este tipo. Está el de Baker también, que es muy similar. Y un último libro, que esto es como la ganga que le traigo a Fernando. Este libro se llama el Architect's Source Book, que es una idea que tuvimos con Lorena, que está aquí en diccionario, hace mucho tiempo, que era hacer un catálogo de bloques caros, ¿ya? O bloques vectoriales. Y este es un libro que es el eslabón perdido entre el arquitecto y la pantalla. ¿Qué es lo que hace este libro? Este libro tiene a escala impreso una serie de muy bonitos bloques caros, con una introducción que es justamente lo que yo estoy hablando ahora, que es la introducción de todos estos libros similares que se han hecho antes con, qué sé yo, reproducciones de edificios, escala, qué sé yo, pero esto solamente dice ahí, de hecho, si usted no tiene tiempo, sáltese esta parte, porque si quiere usar el bloque primero, no la lea. Que son estos libros que a mí en el colegio me tocó leer hace mucho tiempo atrás, que eran estos libros que uno iba decidiendo lo que le pasaba al protagonista, entonces te saltabas parte, parecido. Y entonces está el bloque publicado a una escala muy linda y tienen códigos QR. Tienen códigos QR para que uno descargue ese bloque que está viendo impreso. Y esto también es súper importante. Un libro impreso es lo más cercano que tenemos a la escala de la vista y de nuestras manos, de nuestro cerebro, ¿ya? Tenemos cientos de años leyendo libros, cientos, y si no más, porque la escritura es grande. Entonces, nuestra forma de trabajar y de hacer las cosas está mucho más vinculada a un libro en donde yo puedo ver cómo se va a imprimir, porque la pantalla me engaña. La resolución de mi pantalla me engaña. Me engaña cuando tengo una pantalla muy chica, me engaña cuando diseño en una pantalla muy grande, a mí me pasa. Cuando estoy diseñando un libro en mi pantalla grande, después siempre lo veo chico. Entonces tengo que imprimirlo para poder. ¿Ya? Entonces, este libro, a mí una vez lo pensamos, algo así. Pero para que vean que los libros no se van a terminar. Para ir terminando, quiero decir que este es el momento en que más libros, este es el momento en la historia en que más libros se imprimen. Más cantidad de tipos de libros se imprimen y más unidades de libros se imprimen. Lo que sí es terrible es que cada vez se imprimen menos ejemplares por cada libro. O sea, hoy día imprimir más de 500 libros, más de 1000 libros es pegarse un tiro en el pie, porque no los vas a poder vender tan rápido. Sin embargo, el libro es como lo más, digamos, si no fuera porque existe internet, es un negocio eterno, que no se va a terminar nunca. Quiero terminar con la imagen de dos libros muy importantes para mí, pero para Chile también. Por un lado, el hecho de la arquitectura, que debe ser el libro más exitoso de arquitectura hecho en Chile, nacido de esta escuela, por profesores de esta escuela, el hecho de la arquitectura, que es del año 99. Un libro académico para enseñar arquitectura, un libro que es ilustrado, también tiene planos a escala, y que se ha vuelto como la base de muchos cursos de introducciones o inicios de la arquitectura. A pesar de que uno pudiera pensar que está obsoleto, se sigue usando igual.
Y por otro lado, un libro que es profesional, para profesionales, de consulta, que no es de lectura, bueno, de hecho la lectura también uno podría leer saltado perfectamente, y que está hecho el año 2020, 21 años después. ¿Es posible hacer un libro como La Cuca Ilustrada de la Academia? No, para mí es un no rotundo. Es un no rotundo. ¿Por qué? Uno, porque la Academia no tiene la capacidad de estar afuera. Es una metáfora un poco rara, pero es la capacidad de la Academia de estar adentro. Por tanto, el estar afuera implica, primero, construir. Segundo, tener conciencia de que el ebook es una cosa que se usa mucho, que aquí a lo mejor en la academia nadie la va a usar. Y tercero, es que hay una cantidad de recursos que en universidades son imposibles de conseguir. ¿Por qué? Hacer cada uno de estos tomos, la diferencia de 2 años en cada uno de los 2 tomos no es menor, son 2 años de puro trabajo de Rodrigo y compañía haciendo el que viene, ¿ya? Por eso que cuando aceleran el tercero, a mí me llega a dar rabia, porque digo, no saben lo que significa acelerar este libro, no pueden acelerar, no existe. Y quiero ponerle datos a esto. Derechos de la arquitectura. En 25 años se han hecho 9.200 ejemplares, distribuidos entre 3 ediciones, o sea, hay una edición inicial y 2 siguientes, y reimpresiones posteriores. La Cuca Ilustrada, tomo 1, en 4 años, se reimpreso a 21.000 ejemplares. Esto no habla más que de una necesidad que está en el aire, que pudimos tomar cualquiera de nosotros, pero que Fernando la abordó con una valentía y una visión a futuro enorme. Así que esto es lo que les quiero mostrar. Quiero dejar a Fernando para que les presente el proyecto tal y como es. Qué linda presentación, Carla. Sí, vamos a ver, así aquí voy a estar. Muchas gracias. A ver, yo me doy sombra, pero aquí voy a estar bien. Súper. ¿Lo hice yo o tengo algo? Ya. Perfecto. Bueno, me presento, soy Fernando Abarca, soy el CEO de Catálogo Arquitectura y de todos los proyectos que rodean a Catálogo Arquitectura. Soy arquitecto de Chile, soy scout, gran parte de mi vida he sido scout y visito aves y les saco fotos. ¿Ya? Tengo que partir con esta imagen porque Catálogo Arquitectura es el inicio de todo esto. ¿Ya? Hace un montón de años creamos Catálogo Arquitectura, que es un sitio web de materiales de arquitectura, así de simple, pero generamos conexiones entre los proveedores, los arquitectos y los constructores, los enlazamos. Arquitectos y constructores buscan materiales y nosotros nos contactamos con empresas de materiales de la construcción. Esto es el sitio web, esto es Catálogo de Arquitectura, pueden buscar por categorías y enviamos newsletter donde mostramos información a los profesionales. Listo. Esto fue durante muchos años hasta el 2018. ¿Ya? Tengo que mostrar las marcas porque voy a volver a las marcas, no estoy haciendo promoción en ese sentido, sino solamente estoy diciendo que ellos fueron fundamentales para poder crear el libro. Así que el año 2017 lanzamos lo que es Catálogo BIM. Nosotros empezamos a modelar en BIM los productos de nuestros proveedores, ¿ya? Y mejoró un montón la relación para con ellos. Entonces, este tipo de información tenemos en nuestro sitio web. Y las personas lo empezaron a descargar y lo empezaron a utilizar. Nosotros creemos que creamos algo genial dentro del Catálogo de Arquitectura porque las personas, los usuarios, estaban utilizando el Catálogo de Arquitectura, estaban descargando la información y eso para nosotros fue fundamental para seguir avanzando. Entonces dijimos, ok, tenemos Catálogo de Arquitectura, tenemos Catálogo BIM, ¿qué más hacemos? ¿Con qué más podemos aportar, en este caso, al rubro? Entonces, una vez invitamos, ¿vale? Y aquí vamos a entrar de lleno a lo que es la Cuca Ilustrada, invitamos a un proveedor en el año 2018, si no me equivoco, 2017,
estaba interesado en querer comprarnos o ser socio de Catálogo de Arquitectura, pero tuvimos una conversación tan rica con Iván Valenzuela, se olvidó el nombre, Valenzuela, y él fue súper importante, y resulta que dijo: chiquillos, ustedes lo que tienen que hacer es crear contenido. El contenido es el rey. Y esa frase es súper conocida en el mundo del marketing, y él nos dijo esa frase: el contenido es el rey, enfóquense en crear contenido. Instagram recién había partido, ya llevamos con Facebook un buen rato, teníamos que 3.000, 4.000 seguidores en Instagram, y eso lleva un montón ya para aquella época. Dale, Caro. Entonces contratamos a Rodrigo Arévalo, se incorporó al equipo, y con Rodrigo creamos esto, ¿ya? La Google Ilustrada no partió como Google Ilustrada, no partió como hoy debemos ilustrar la ordenanza. No, partió de algo nada que ver. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los proyectos, y sin duda ustedes, sus proyectos nunca parten como uno cree. Siempre van mudando, siempre se van transformando. Pero lo más importante de esto es que como uno tiene que creer como en la idea y en el propósito. Nuestro propósito era crear algo que le sirviese a otras personas, y listo. Entonces dijimos: vamos a crear un blog en Instagram donde vamos a, ahí dice, visita nuestra nueva sección, aquí contarán datos técnicos de los temas que abarcan el diseño, la arquitectura y la construcción. Y como teníamos buena relación con los proveedores, dijimos: ok, que los proveedores nos ayuden a crear contenido. Estaba perfecto el blog, ¿ya? Utilizamos la misma G de Catálogo de Arquitectura y no hacía sentido. Entonces, dale. Pero empezamos a crear contenido con Rodrigo, y empezamos a crear contenido, por ejemplo, 7 formas de aislar tu proyecto, 10 formas de iluminar tu espacio, ese tipo de contenido. Hasta que con Rodrigo empezamos y dijimos: ok, vamos a crear contenido, pero en relación a la normativa. Uy, está buena la idea, está súper buena, está entretenido. Y empezamos a crear este tipo de contenido. Si se fijan, tenía 106 me gusta, 129, 164. Para la época era un montón, ¿ya? Estamos hablando del 2018, si no me equivoco, 2017. Entonces, dale, ¿no? Esta es la otra. Muchos de estos dibujos, bueno, este se va a utilizar para el volumen 3, ¿cierto? Este para el volumen 2, este se utilizó para el volumen 1. Lo reciclamos, y claro, teníamos 91, 82 me gusta. Y empezó a ocurrir algo mágico para nosotros. Bueno, toda esta historia no es lineal, por si acaso. Yo se la estoy contando de forma lineal, pero hay una mezcla de muchas cosas. Nada es lineal. Todo es una mezcolanza. Y dentro de esta mezcolanza de suceso, las personas empezaron a escribirnos y nos decían: háganlo libro. Háganlo libro. Háganlo libro. Y ya no era una, sino que era un montón de gente. Háganlo un libro. Y nosotros, es buena idea, pero ¿será rentable? ¿Cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos la plata? Porque la plata la teníamos justa para lo que era Catálogo de Arquitectura y Catálogo BIM. Entonces, y la idea era crear contenido en torno a eso. Y dijimos: ¿y si lo hacemos? ¿Y si lo hacemos libro? Este es el logo antiguo, ya de lo que es la Google Ilustrada, y desde el día 1 se nos ocurrió que deberían ser 3 tomos: urbanismo, arquitectura y construcción, tal cual como está en la ordenanza. Ya teníamos miles de contactos nosotros, a los cuales nosotros le enviamos nuestro newsletter, y dijimos, insisto, esto es una mezcolanza dentro del proceso de decir: hoy puede ser un libro. ¿Qué pasa si le preguntamos a los arquitectos su relación con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción? Fueron muchas preguntas, creo que 6 o 7 preguntas, pero me quedo con estas 2 que son sumamente decidoras a la hora de darle sentido al proyecto y buscar financiamiento. Una que era la búsqueda: ¿es fácil o complicada de entender? Y si se fijan, el 81% decía que en algo era complicado, ¿ya? Aquí están los que se cachiporrean, ¿cierto? Que nos faltan, dicen: muy fácil la web. Claro, no es fácil, pero la mayoría, por supuesto, dijo que es difícil de entender o le dificulta. Y la otra pregunta era: ¿cuántas veces revisaban la UG diariamente? Creo que al mes. Y el 80% la revisaba por lo menos una vez al mes.
Entonces yo dije, si alguien revisa, y esto como modelo de negocio, esto lo utilizan las redes sociales, lo utilizan en el concepto de la atención. O sea, si alguien revisa algo constantemente, eso quiere decir que es una muy buena idea para publicitar o generar una acción de marketing. Perfecto. Entonces, transformamos el libro de cierta forma. Bueno, este es el volumen 1 que lanzamos. Ya voy a explicar el modelo de negocio. Hay que explicar el propósito, ¿ya? Y estas dos imágenes fueron súper clave a la hora de buscar financiamiento y a la hora de nosotros creer lo que estábamos haciendo. Nosotros queríamos que los usuarios tuviesen esta imagen objetivo, queríamos que fuera real. Y tenemos la satisfacción y el orgullo de decir que esto ocurre, ¿ya? Hay 20.000 personas que tienen el volumen 1, más de 10.000 o 11.000 que tienen el volumen 2 en sus escritorios, ¿ya? Y me consta, ¿ya? Sabemos de por sí que esto ocurre. Entonces la imagen objetivo que nosotros creamos ocurre en la realidad. Entonces, y esto hace que los profesionales tengan un mejor desempeño en su creación profesional, ¿cierto? Que puedan cumplir, que puedan desarrollar rápidamente sus proyectos, haya más eficiencia, entender la normativa y sobre todo para los abogados, por ejemplo, que me mencionaba la Carolina, es verdad, o sea, los abogados así pueden entender la normativa y pueden orientar también a otros profesionales a generar mejor arquitectura. Y queríamos que estuvieran en la biblioteca, ¿cierto? Y eso ocurre. La mayoría de las universidades tienen el libro en sus bibliotecas, así que nada, súper orgulloso de esto. El modelo de negocio. No tenemos plata, no tenemos dinero. ¿Cómo hacemos un proyecto así? Fácil. Fácil. Ahora es fácil. Ahora es fácil, pero en ese momento nos costó, no sabíamos cómo hacerlo, no sabíamos cómo generarlo y dijimos, ok, hay un montón de temas en la ordenanza, sí, esto es una mezcolanza porque los temas también los fuimos desarrollando en el momento, que van a ir más adelante. Hay diferentes temas en la BUC 1 y 2 y le ofrecimos a nuestros mismos proveedores que se publicitaran en el libro en el tema que ellos eligieran, como si fuera un stand, ¿ya? Yo elijo el stand a aislación térmica, yo elijo el stand a aislación acústica, ¿ya? Si tengo pintura para estacionamiento, elijo el tema estacionamiento. Y así fuimos creando casillas donde los proveedores podían elegir y nosotros financiarnos con esto. Y así ocurrió, y así empezó a ocurrir, empezamos a financiarnos nosotros como empresa. Tanto como se sumó Rodrigo, sumamos a alguien que debería ser experto en normativas. Y es por eso que nosotros invitamos a Patricia Mayra, arquitecta aquí de la Católica, también magíster en, si no me equivoco, de la Chile, ¿cierto? Tiene un montón de años de experiencia, es académica, tiene un montón de experiencia en cómo transmitir la información y nosotros le incorporamos a nuestro proyecto. Trabajó codo a codo con Rodrigo en el volumen 1 y en el volumen 2 y ella era la persona encargada de pasarnos esa información y si no la tenía, la iba a buscar afuera y la traía. Y después yo voy a explicar cómo funcionaba el equipo, cómo funciona el equipo de la Ilustrar. Estos son todos los temas del volumen 1, donde los que están marcados con círculo son los macro capítulos que le llamamos. Por un lado tenemos el marco normativo, las normas urbanísticas que abordan el título 1 y el título 2, y el estudio de calidad, que desarrollamos un estudio de calidad en la cual se puede analizar como un ejercicio práctico cómo desarrollarlo. Luego tenemos el índice del volumen 2, que de nuevo los que están en círculo son los macro capítulos. Entonces por un lado tenemos condiciones de habitabilidad, normas de seguridad, condiciones específicas y el anexo, que son otras normas asociadas. Si se fijan, como mencionó Carolina, desarrollamos los capítulos por letras, ¿ya? En este va de la A hasta la O, y en el otro iba de la A hasta la L, si no me equivoco. Hasta la L. Y lo que se viene ahora es el volumen 3 de la construcción, donde abordamos en 2 macro capítulos tramitación
construcciones y el macro capítulo de la construcción como tal, donde tenemos desde las clasificaciones, ¿cierto?, pasando por fundaciones, condiciones mínimas de elementos, hasta lo que son las instalaciones. El equipo de la UC Ilustrada era conformado por Patricia, como les mencionaba. La Patricia era el conocimiento, la que nos entregaba el contenido y iba a buscar hacia afuera. Todas las flechas son bidireccionales, ya no, como tenía que hacerlo rápido, solamente con 3 flechas de una sola dirección, pero todo es bidireccional, ¿ya? Entonces Patricia iba a buscar la información y se la entregaba a Rodrigo. Rodrigo, con toda su genialidad, como lo vieron ahí los cuadernos, lo ilustraba. Esas ilustraciones se le entregaba al equipo de editores, ¿ya? Equipo joven, ¿ya? Lo dibujaba tal como Rodrigo le decía, así se tiene que dibujar, porque Patricia entregaba el conocimiento. Y después venían de vuelta, entregaban a Rodrigo, Rodrigo lo validaba, se comunicaba con la Carolina directamente, donde entregaba todo en unos Word, súper detallado, tiene como 3000 colores esos Word, ahí los chiquillos se entienden, y para no equivocarnos, porque esto tiene que ser súper riguroso. Y luego el proceso desde el pimponeo de información, ¿cierto?, se entrega a imprenta. De ese mismo pimponeo se llega a imprenta. Este fue el modelo de negocio en el cual desarrollamos el volumen 1 y el volumen 2. Para mí es importante poder contárselo, mencionárselo, porque uno dice, ya, pero ¿cómo lo desarrollaron? ¿Cómo se contactaron? Ahora, esto lo dicen simple, ¿ya? Pero siempre va a ser mucho más complejo, ¿ya? Siempre hay percances, siempre ocurren cosas y nada es tan fácil como uno cree. Solamente hay que tener el rigor y hay que tener como, no sé, la galla de seguir avanzando, a pesar de que las cosas vayan en tu contra, ¿ya? También lo cuento súper fácil, pero para que lo sepan, chiquillos, y de verdad fue duro. Fue súper duro poder desarrollar este proyecto. Hubieron peleas internas, nos quedábamos sin plata, todo era caótico. ¿Ah? Errores de imprenta, hoy sí. Siempre hubieron muchos problemas, pero al final eso nadie los ve, ¿ya? Y da lo mismo si la gente no los ve. Lo importante es que obtuvimos el resultado y marcamos un precedente en el sentido de que aportamos con mejorar la arquitectura de la construcción en Chile. Este es nuestro segundo modelo para poder desarrollar el volumen 3 de la construcción, y se incorporó Camila en el equipo. Y ahora, cuando Patricia no pudo seguir en el proyecto, entonces ¿qué hicimos? Fue contactarnos con todos los expertos, como ya la UC Ilustrada tiene cierto, nos conocemos, la gente nos conoce, y hicimos una publicación en Instagram el año pasado, donde dijimos, oye, necesitamos que los expertos de todas las áreas nos contacten, ¿ya? Contáctenos, los queremos a ustedes, queremos ver de qué manera podemos trabajar. Nos escribió un montón de gente. Estamos trabajando con diferentes expertos de cada área, trabajan con Rodrigo y la Camila, el equipo de dibujantes que perdón no las mencioné, pero la Javiera, la Lucero, y lo vamos a canalizar todo ahora con la Carolina un par de semanas más, ¿ya? Para que pueda llegar pronto a imprenta. Este es el nuevo modelo de trabajo en el equipo. Siempre es todo mucho más complejo, como les dije. Por debajo hay todo un equipo de despacho, ¿ya? Que eso es un tema. Yo no lo menciono acá porque aquí estamos hablando del libro, pero hay mucha logística de despacho. O sea, despachar 21.000 libros, 11.000 libros en 4 años igual es brutal, ¿ya? Entonces, tenemos toda una logística interna. Nuestros 3 libros, ¿ya? Esperemos que este salga pronto. Queremos que esté para septiembre, así que estén atentos igual a nuestras redes sociales, a UC Ilustrada y Catálogo de Arquitectura. Y tengo que mencionarlo, ¿ya? Porque el proyecto que se nos viene ahora es la UC Ilustrada y el proyecto que se nos viene ahora es arquitectónicamente, y uno se va a desarrollar en septiembre y el otro va a estar en octubre, así que están completamente invitados a nuestro encuentro de arquitectura. Va a ocurrir el lanzamiento de la UC Ilustrada número 3. Exacto. Dale. Y la última. Bueno, y a partir de octubre, como empresa, nos encontramos súper disponibles en el caso de que quieran colaborar con nosotros.
Si tienen alguna idea, algún proyecto que nosotros podamos trabajar en conjunto, súper disponible. Así que eso. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Dudas? Una pregunta, sobre todo en este, tanto lo que Rodrigo es como la máquina de la ilustración en esta figura, pero tiene que ver con eso, si al momento de ilustrar, o sea, cuando estaban y ustedes de ver esas ilustraciones, encontraron en el fondo, se hicieron muy visibles problemas que vemos en la ciudad, ¿cierto? Y si han tenido a partir de eso relaciones de feedback con otras áreas o instituciones que a partir de verla graficada entienden como los problemas que se generan y proponen posibles modificaciones en el futuro o no sé, pensando como en términos normativos y el volumen construido sobre todo en la ciudad. O sea, no sé si se entiende la pregunta, pero en el fondo a veces han tenido un feedback de vuelta, es decir, una vez que está todo ilustrado, ¿cierto? Y ahora tienen 20.000 personas y en esas personas también hay municipalidades y también hay cierto, en el fondo, gente que está en la planificación de una política pública. Si ha tenido un impacto de decir, chuta, hay que revisar ciertas normativas. O sea, de todas maneras genera discusión, genera debate. En líneas generales, no sé si estoy entendiendo mucho la No, pero si alguien le pregunta como, oye, gracias a esto podemos hacer esta modificación. Ah, ya. Eso en sí, así, muy reducido. No. O sea, a mí al menos no me ha tocado que alguien me haya dicho, no, sacamos una circulante porque no. Lo que sí, obviamente, el libro ha resuelto dudas, nosotros nos lo hacen saber a diario. Pero nosotros como equipo desarrollador tampoco es labor nuestra cuestionar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal de la norma. Nosotros solo la interpretamos de la manera más rigurosa posible y la ponemos en evidencia. ¿Sí? No es labor nuestra. No, por eso, ese análisis claro. Que venía como después ya quienes construyen, quienes proyectan, quienes diseñan, ellos se harán cargo de juzgarla, porque la norma, o sea, yo puedo tener mi opinión. Hay cosas de la norma que sí están bien resueltas, también estas hay otras que no tanto. Todo es perfectible, pero en ese sentido no sé cómo, de qué otra manera responderla. Solo nos ha llegado como consulta desde el mundo, opiniones del mundo profesional, del mundo privado, por decirlo así. O sea, nos han dicho. Para llegar a mi pregunta, como si que en esta agenda abierta, etcétera, quería hacer como esa pregunta primero para hacer la segunda, que es como si han pensado en el fondo establecer una relación mucho más fuerte con los legisladores. Creo que ahora tienen un know-how, un conocimiento respecto a la legislación que si establecieran relaciones mucho más estrechas con la legislación, con quien legisla, puede tener mucho mayor impacto en el beneficio de la ciudad. Aún sin ser los intérpretes de lo que está bien y está mal, pero por solo visibilizar cómo operan andando. Yo creo que eso es como bien a largo plazo. Sí. O sea, eso sí lo tenemos que pensar. Me imagino yo que el hecho de que la gente esté entendiendo mejor la normativa, solo ese hecho, va a hacer que a la larga los proyectos se tramiten de una manera más rápida o se solucionen cosas un poco más, de una manera un poco más evidente, que la evidencia la dejó puesta en el libro El Dibujo. Creo que pronto para pensar en algo un poco más grande, pero evidentemente debería suceder, o sea, era ideal. Yo pensaba como usted tiene una institución, como un nivel de conocimiento generado, ustedes tienen que crear contenido, ¿cierto? Generaron un contenido que tiene un valor muy alto, ¿cierto? Y creo que en el fondo eso, que responda a los profesionales y que era su primer objetivo, pero que me imagino que esa relación como con la parte pública y legislativa es como un siguiente paso que puede ser muy potente. Tenemos dos cosas ahí súper interesantes porque ya, el mundo privado nos han dicho, oye, resolvimos un problema de altura, un colega del metro, arquitecto, resolvió un problema heavy del metro con la U, ¿ya? Y así, un montón de cosas, son los últimos dos que me acuerdo, ¿ya? Pero un montón. Y pasa algo interesante, tuve la oportunidad de
los del Limbo, pero él es Dolobuco, ¿ya? Por él pasa la ordenanza general de urbanismo construcción. Y lo topé en un encuentro y él me dijo algo súper interesante, súper relevante. Me dijo, lo que ustedes están haciendo es genial, ¿ya? Les gustó, ¿ya? Y está bien que lo hagan ustedes desde esta vereda que están haciendo. Nosotros desde el Limbo o desde el mundo legislador no podemos dibujar. ¿Por qué? Porque ustedes se hacen un esquema donde tienen un techo de 2 aguas, están diciéndole al mundo que que así son los proyectos. Pero, ¿qué pasa si el dibujante quiere hacer un techo curvo? Tenéis que hacer un dibujo, un techo curvo, un techo circular, un techo de 2 aguas, un agua. Entonces, ellos como desde el Estado no pueden decir que las cosas tienen que ser así. Ustedes es la forma. Entonces dijo, nosotros tenemos que dejarlo escrito. Pero desde lo que están haciendo ustedes, desde el mundo privado, está bien, porque ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran en realidad. ¿Ya? Si ustedes quieren expresarlo de esa manera, está bien, y se va a entender de que no es rígido que las casas o un proyecto tiene que ser adobado. ¿Sí? Entonces, desde esa vereda, nada, hay un checklist ahí de parte del mundo legislativo, y nada, y por eso no podemos desarrollar mucho vínculo con ellos. Lo que sí estamos desvelando cosas. ¿Ya? Por ejemplo, lo que la ordenanza habla sobre la ciclovía, o sea, si bien el volumen 1, la ciclovía tiene 2, 3 páginas, nada. Si bien hay un montón de manuales técnicos para poder desarrollarlo, pero en la ordenanza nada. Entonces, estamos comenzando a develar cosas y esperemos que en un futuro, por supuesto, nos tomen a nosotros como ejemplo y puedan hacer cambios importantes desde la ordenanza como tal. Yo me acuerdo de una cosa que yo te pregunté naturalmente cuando fue las primeras reuniones, y yo me acuerdo que te dije, Fernando, ¿y tú hablaste con gente del mismo? Y me acuerdo que tú intentaste hablar, intentaste hacerlos parte del proyecto y fueron incapaces de entender. No sé si me entendieron, a lo mejor fueron incapaces de incorporar la idea, pero me acuerdo que tú dijiste, no, lo hacemos solo. Y este es el tema de la velocidad, que yo les decía, como que el mundo privado siempre va a ser más veloz. Entonces, el hecho de tomar la decisión, enfrentarse a los leones y hacerlo desde tu lugar era mucho más rápido y eficiente, porque el día mismo a lo mejor todavía estaría dibujando y corrigiendo cosas. Sería una cosa que al final nunca vería la luz. No, y la misma iluminación técnica probablemente. También. O sea, nos hubiesen pedido mesas de trabajo para todos. Eternas. Sí, todavía no habría ni volumen. Nada. Tengo una pregunta particular como el nivel de complejidad del proyecto editorial. O sea, como obviamente abordar cada proyecto editorial debe tener su complejidad, siempre es como ocurrido. Pero la diferencia, que terminan siendo como lenguajes, temas, todo como muy distinto a lo académico, o sea, como cuál de las dos termina teniendo más complejidades, como cuáles son esos bemoles que empiezan a aparecer en cada uno de los proyectos, o sea, como tomando esto de esta vereda y tus otras prácticas que Yo creo que este es un proyecto que quizás no habría podido abordar si no hubiese estudiado diseño. Porque siendo arquitecto, evidentemente que resueno con él. Pero hay una escuela en la que yo venía, que es diseño de Cuba, y la arquitectura académica. Entonces es evidente que esa es mi expertise. Pero este proyecto era mucho más comercial. O sea, de hecho cuando yo dije yo quiero hacer esto, mi decisión era porque esto tiene que salir, yo tengo que hacerlo. O sea, ese era mi deseo. No tenía idea de cómo iba a hacer. Pero sí, tú tienes razón. O sea, por un lado está que todos los libros son distintos y todos los libros tienen su complejidad, unos más, unos menos. Y las complejidades a veces radican en que hay libros que no se terminan nunca de hacer y nunca los sacas. Hay proyectos que hay veces que los autores, los editores son complicados, entonces te hacen muchos cambios. Hay otros libros que no tienen ningún cambio. No, eso no es ese tipo de relación de gente compleja. De hecho, a mí me ha pasado, una anécdota la voy a encontrar entre medio. Últimamente me han dicho, oh, tú trabajas en la escuela de arquitectura, qué complicada gente. Entonces tú eres capaz de trabajar con cualquiera. Sí. Y me pasa que es una miel trabajar. O sea, hacer este proyecto, dentro de toda la complejidad que tiene,
porque es una complejidad como de diseño, son elementos de diseño, no es una complejidad de la cabeza. Para mí es como es un evento, es una oportunidad desde el conocimiento del diseño también, porque se tienen que tomar elementos de distintas cosas y mostrar esto que nunca nadie lo había hecho, no hay referentes para esto, salvo un poco lo que les mostré. Entonces, a lo mejor desde el punto de vista de la cantidad de páginas, sí es más complejo que hacer un libro chiquitito. Pero desde el punto de vista como del desarrollo, del vínculo, de la evolución del proyecto, es bastante natural. Es un proyecto que es natural en sí mismo. Y hacer el tomo siguiente y el tercero, evidentemente que uno ya, después de que tiene resuelto este mono, porque el libro lo teníamos todos en las cabezas. Yo me imagino una cosa, ellos tenían otra, y tuvimos que hacer una mezcla de las dos cosas. Por eso que estas reuniones iniciales fueron súper importantes, para calzar con lo que ellos necesitaban y lo que se podía hacer. Pero finalmente, una vez que tú calzas eso, fluye. Entonces, difícil, sí, pero difícil más o menos como cualquier proyecto, porque al final todos los libros son distintos. O sea, como la respuesta estándar que yo doy. Pero sí, son todos los proyectos, evidentemente. O sea, este es muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Muy bien, a nivel como de evolución, que justamente lo comentas, ¿lo tenían pensado ustedes como desde como la génesis, como los 3 tomos? Pero ha evolucionado como el modelo interno, que fue un poco lo que mostraste en la presentación. ¿Cómo? O sea, ¿se nota un poco la mano en esos cambios? ¿Ha sido también como natural? Porque al tenernos ya los 3 en este momento, alguien que no sepa la distancia temporal que tienen de cada uno, ver el primero versus el último, ¿va a tener como muchos cambios o están como en la misma? Sí, ¿Se nota que son la misma mano? Sigue la misma mano. Sí, la verdad que sí. Ha ocurrido cosas como, yo creo que Rodrigo tenés que hablar esto, que la escala de los dibujos, que tiene que ver con eso. Urbanismo, de cierta forma, arquitectura y de construcción. Bueno, sí, también tienen como esta posible independencia. Sí, no, es que no sé qué añadir con respecto a eso, porque sí, tiene que ver más que nada por cómo están organizados los temas dentro de cada libro. Obviamente eso, si estoy teniendo por ahí varias conversaciones, y la escala de los dibujos, Si son diferentes cada volumen uno al otro. Sí, Mira, en cuanto a eso tuvimos una estandarización súper importante. En cuanto a los expresores de línea, ya si nos vamos a lo fino, ¿cachai? Y donde tú podías entender que todo es de la misma línea, tiene que ver con que utilizamos un color cada uno, tenemos expresores de línea designados, como trabajamos con los mismos dibujantes, en este caso la Javiera Lucero, ellas también reinterpretan lo que Rodrigo dijo y utilizábamos los mismos dibujos, los mismos monitos, los cambiábamos. Como el mismo código gráfico. Sí, el mismo código. Una producción de estilo, pero a nivel de... si hay un estilo. O sea, que trabaje con nosotros, la idea es que siempre tenemos como estandarizado, por así decirlo, un catálogo de recursos gráficos y de tipos de dibujo también. O sea, por ejemplo, el más alzada, tipo croquis, eso no lo hemos incorporado en todo el libro, pero sí hemos incorporado puntos de fuga, cortes, escantillones, plantas, elevaciones, y del que más hemos abusado es como la taxonomía. Que también es un síntoma de los tiempos, ¿no? Sí. Yo creo que incluso en las escuelas de arquitectura quizás hay una relación más grande, pero se tiende ahora a presentar casi todas las axonométricas, aparecen siempre los otros dibujos, pero la axonométrica es como algo que ha estado muy en boga, Es que es muy fácil de hacer ahora. desde el 2018, claro. Sí, ¿no? Porque todos podemos hacer axonométricas, pero antes era Muy pensando también en el usuario más novato, de repente algún estudiante, ver una axonométrica mucho más amigable que ver un corte escartillón o una elevación que a lo mejor no sé, es más técnico. Es como desde el punto de vista como de lo que me tocó vivir a mí, lamentablemente no lo dije, pero era importante. El proyecto era, ustedes ven, los 3 colores que están son más o menos los mismos colores que estamos usando. O sea, había un proyecto atrás, grande y abordado completo desde el inicio. Entonces,
Yo me acuerdo, que eso es lo que quería detallar, me acuerdo que a Rodrigo te hice una clase, te hice un resumen de los grosores de línea. ¿Por qué? Porque aparte que el momento que ustedes ya lo hicieron en el libro, ya se sabía, o yo sabía, qué grosores de línea se podían usar, que se imprimía bien el tamaño del texto. Entonces ahí hay un vínculo entre el diseño y la arquitectura que fue lo que tuvimos que desarrollar al final. Entonces una vez que tú ya logras, viniendo yo desde los libros de acá, que había probado muchas cosas, logras poner esas bases, sentar esas bases, y luego Rodrigo solo recurre a esas bases una y otra vez. O sea, no va a poner un grosor de línea que sea menos de 0,1 porque si no, no se va a imprimir y si yo se lo encuentro le pego. No. Es como eso, o sea, o va a poner un tamaño de texto menor a 6 puntos, o qué sé yo, porque eso está aprobado. Entonces no te puedes poner a inventar la rueda cuando ya la rueda te funciona. Pero desde el punto de vista como eso es lo que tuvimos que armar al principio. Y ya está aprobado. Entonces, no. ¿Qué otras normas se pueden volver libres? Ilustrar. Código de No lo sabemos. Solamente sabemos que tenemos que terminar en 3. Se nos vienen otros proyectos igual en camino. Tenemos ahí en carpeta. Pero igual súper abierto a ver qué sucede. O sea, súper abierto porque con el equipo armamos una metodología de trabajo. ¿Ya? Desde la creación del libro hasta que llegue el libro a tu casa. Tenemos toda una cadena logística súper bien armada. Por supuesto que hay percances, van ocurriendo cosas, ninguna empresa es 100% efectiva, pero por lo menos estamos llegando a un nivel en el cual sí tenemos una capacidad de crear cosas y sacarla al aire. ¿Ya? Llámese arquitectónicamente, o sea, nunca fuimos expertos en libros, nunca fuimos expertos en eventos y el año pasado congregamos 1.500 personas. Entonces, tenemos una capacidad de crear cosas y poder concluirlas. No sabemos qué se nos viene, pero estamos súper abiertos a ir con qué podemos impactar, con qué podemos ayudar a otras personas. Yo creo que la mayor gracia que tienen ellos es la humildad. Es saber que no saben. No, pero por ejemplo, las soluciones mismo de protección del fuego, tenéis campeones y cuestiones que están descritas, pero no tienen marca en Las tengo acá, pero te las paso de ahí. Sí, sería interesante ilustrar algo así porque